Sarmiento se distinguió como intelectual particularmente por la eficacia de su escritura, que produjo muchos efectos en la sociedad rioplatense y también americana. Si algo uno puede considerar sobre Sarmiento es su calidad como escritor y por supuesto esa escritura puesta al servicio de determinadas ideas políticas. Con el nombre de Generación del 37 se conoce a un grupo de jóvenes intelectuales que habían madurado su primera juventud, podríamos decir, en la década del 30 y que habían, a diferencia de sus mayores, habían propuesto realizar un programa de organización nacional que buscaba superar los antiguos conflictos que dividían a la sociedad entre unitarios y federales. El caso de Sarmiento, decía, es un tanto particular porque Sarmiento, a diferencia de otros miembros de la Generación del 37, no estudió en Buenos Aires y de hecho Buenos Aires recién la conoció en 1852. Una característica bien distintiva de este grupo es que se consideraban como aquellos predestinados a ser los guías de la nueva nación. Al principio de la década del 40, Sarmiento, al igual que buena parte de los emigrados, ya sean antiguos unitarios, antiguos federales opositores a Rosas o los jóvenes románticos, tienen expectativas de que el régimen de Rosas sea derrotado. El rosismo se les presenta como un fenómeno que parece destinado a durar y que hay que tratar de pensarlo, de procesarlo y ver cómo puede ser combatido. Y si uno no tiene presente esto, es imposible entender qué es el Facundo, que es seguramente su obra más significativa y probablemente una de las obras, si no la obra más significativa del siglo XIX, y quizás no solo para el área rioplatense, sino hispanoamericana. Sarmiento quiere explicar a Rosas, pero en vez de hacer una biografía de Rosas, hace una biografía de Facundo, el caudillo riojano que había muerto trágicamente en Barrancayaco 10 años antes. Uno podría preguntarse por qué hace la biografía de Facundo Quiroga y no de Rosas. Hay una razón bastante elemental que tiene que ver con las concepciones de la época y que es que Rosas todavía no había muerto, o sea que su ciclo no se había agotado. Pero hay algo que es mucho más importante aún y que tiene que ver con la concepción que tiene Sarmiento a la hora de explicar cuáles son las razones por las cuales después de la Revolución ni el Río de la Plata ni Hispanoamérica logró encontrar un orden legítimo y estable. Porque acá aparece la hipótesis de Sarmiento que va a ser tan productiva en términos de lo que va a generar, en términos de su capacidad explicativa, no porque esté bien o esté mal, sino porque va a ser muy convincente a la lectura de muchos de quienes siguieron ese libro, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y ahí la explicación tiene que ver con la idea de que hay dos fuerzas antagónicas en pugna, la civilización y la barbarie. En este caso lo que él tiene que explicar es la barbarie, que vendría a estar encarnada en una figura paradigmática o arquetípica que es Facundo Quiroga. Rosas, de algún modo, es la síntesis de la civilización y la barbarie con mayor peso, es dicho así mal y pronto, con mayor peso desde la barbarie. Y es algo que resulta inasimilable dentro del esquema de Sarmiento, es algo que no puede terminar de explicar. Una de las características de Sarmiento como escritor que se puede ver ahí es su carácter prolífico. No solo es un gran escritor por la calidad de su prosa, es un gran escritor porque se la pasa escribiendo. A veces uno puede pensar, ¿cómo es un día de Sarmiento? ¿Se levanta? ¿Qué hace? Y escribe, no solo los textos que uno conoce, sino cartas, respuestas a cartas, todo el día está escribiendo. Y esto tiene que ver también con que la escritura es un arma en esa época, un arma de lucha política ideológica.